¿Qué tal? Saludos amigos de Es Diario. En este martes 10 de junio, hace calor, ¿verdad? Pues la prensa viene todavía más caliente que los termómetros esta pasada noche, que nos han dado verdaderamente una noche tropical. Pero como digo, la prensa del día que vamos a repasar ya viene todavía más caliente con noticias que afectan al gobierno y con el fiscal general, sobre todo, acaparando las portadas. Empezamos por Es Diario. Ahí lo vemos, el PP alerta de la jugada de Sánchez, mantener al fiscal general cuando solo él puede cesarle y recurrir al comodín del Tribunal Constitucional. Nos referimos en esta información a la posibilidad de cesar al fiscal general, que se está aprovechando de un vacío legal que no le obliga a dimitir ni a ser cesado cuando está ya procesado. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que el gobierno pueda cesarle si daña el interés general, cosa que Sánchez parece que no está dispuesto a hacer. También señalamos en portada esa noticia que ven más abajo, los 40 días y 40 noches de Pedro Sánchez sin dar ninguna explicación mientras la corrupción carcome el gobierno y el PSOE. 40 días, 41 ya, sin dar explicaciones ni sobre el fiscal general del Estado, ni sobre las cloacas del PSOE, ni sobre el caso de su hermano, que también está muy caliente en estos días. Vamos con El Mundo. Ahí lo ven ya en portada, el Tribunal Supremo juzgará al fiscal general por delinquir a la orden del gobierno. Este periódico dedica la principal noticia de su portada al fiscal general, como no podía ser de otra manera, y añade que el juez manda a juicio a García Ortiz por filtrar datos privados de un ciudadano para ganar el relato. Señala que entró en una actividad frenética tras recibir indicaciones de presidencia del gobierno. Esto es fundamental porque pone en un brete también a Pedro Sánchez, y termina diciendo que facilitó a la cadena SER el correo del novio de Ayuso, consciente de que revelaría el confidencial contenido. Una información, desde luego, que pone contra la espada y la pared al fiscal general. También el fiscal general es el protagonista de la siguiente portada. El confidencial, clamor en la Fiscalía y la Judicatura para que García Ortiz dimita. Es un rehén del gobierno. Nos explican en el ámbito judicial la resistencia de García Ortiz, más allá de intereses políticos que están impidiendo su dimisión. También en esta misma portada que vamos a ver del Confidencial, en exclusiva, ojo, el Confidencial, le pedimos a nuestro realizador, la anterior, por favor, Jorge, ahí vemos la portada, la fotografía de un Pedro Sánchez cabizbajo con esta exclusiva. Los autos del hermanísimo y el fiscal cercan a Sánchez, apuntan a que Moncloa mueve los hilos. En ambos casos hay una coincidencia, que es la mano negra de Moncloa, según señala el Confidencial, tanto en el caso del fiscal como en el caso del hermano. Ya saben, ese caso de enchufismo en la Diputación de Badajoz. Ahora sí, vamos ya con The Objective, que dedica sus dos principales noticias de portada a Begoña Gómez y a los negocios sexuales de su familia. El PSOE tiene un audio sobre las saunas, dice este periódico en su portada. Ahí lo están viendo. El problema de Begoña era justificar ingresos. Eso entrecomillado, una cita de alguien del Partido Socialista que habla sobre los audios estos de las saunas de la familia de Begoña Gómez, y añade en otra segunda noticia que así era el negocio sexual de la familia de Begoña Gómez. 3 saunas y un prostíbulo. Desde luego no parece lo más ejemplar para la mujer de un presidente del gobierno. Vamos con el siguiente diario, ABC en este caso, que también apuesta, como no puede ser de otra manera, por el fiscal general del Estado. Moncloa ordena blindar a García Ortiz, procesado tras actuar bajo indicación de presidencia. Esto último, este matiz, es el que está cercando a la Moncloa y en especial al presidente del gobierno y a su núcleo duro. Abre una crisis judicial, añade ABC, sin precedentes al negarse a dejarlo caer, porque el auto del Tribunal Supremo señala al propio Ejecutivo como detonante de que el fiscal general revelara secretos para perjudicar al novio de Ayuso. Como decimos, esta parece ser la clave, ¿no? Ese señalamiento del juez a indicaciones de la Moncloa para que el fiscal general llevara a cabo esta filtración. OK Diario, por su parte, también va con el fiscal general, pero desde otro punto de vista. La Fiscalía activó la denuncia contra el novio de Ayuso 3 horas después de ser detenido Koldo. Es decir, vincula el caso Koldo con el interés por activar
la denuncia contra el novio de Ayuso, el interés en filtrar esos datos confidenciales quizás para utilizarlos como cortina de humo respecto al caso Ábalos. Y añade OK Diario también en portada que García Ortiz está obligado por ley a suspender al fiscal jefe de Madrid mientras él se aferra al cargo. Una paradoja legal, sin duda. Antes hablábamos de que hay un vacío en la ley que permite que García Ortiz no tenga que dimitir pese a estar procesado, pero esa misma ley le obliga a él a cesar a sus subordinados cuando están procesados. Una paradoja y probablemente algo difícil de explicar para el propio fiscal general, que él se mantenga en el cargo mientras sus subordinados son destituidos. Eso en cuanto a OK Diario, porque El Español, lo vemos enseguida, ahí está, la Comisión Europea alega ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la amnistía de Sánchez es una autoamnistía que va contra el Estado de Derecho, ya lo que le faltaba al gobierno, que se le complique también la amnistía en ámbitos europeos. Y ahí estamos viendo cómo la Comisión Europea parece que no está dispuesta a tragar con esta amnistía de Sánchez, que al final califican como autoamnistía porque el beneficiado principal de esa ley que él mismo reconocía inconstitucional pues es el propio gobierno, el propio Pedro Sánchez, que logró, gracias a la aprobación de esta ley, su investidura. Eso El Español. Terminamos el repaso de prensa con El País, que lleva también a toda página: el juez procesa al fiscal general García Ortiz al borde del banquillo por revelación de secretos. Hasta aquí el resumen de la prensa de hoy, pero terminamos, como siempre, con el editorial de Es Diario. Dos por uno. Sánchez y su fiscal general procesado tienen que dimitir. Pedro Sánchez ha tocado fondo. El procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos marca un punto de inflexión que desautoriza al gobierno y da jaque mate a la credibilidad del presidente, si es que le quedaba alguna. Sánchez ha defendido a capa y espada a García Ortiz durante meses, proclamando que no había nada contra él y desafiando a sus críticos a disculparse. Lo recordarán perfectamente. ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general? Ahora, con Álvaro García Ortiz camino al banquillo, esas palabras resuenan como un eco de ridículo y soberbia. La realidad judicial, con indicios sobrados de criminalidad, ha desmontado su narrativa, su relato. Un fiscal general procesado no puede permanecer en el cargo ni un minuto más. No se trata solo de la gravedad del delito, sino de una cuestión de higiene democrática y procesal. Es inadmisible que García Ortiz, encargado de velar por la imparcialidad de la justicia, sea acusado por un fiscal subordinado, evidenciando un conflicto de intereses insostenible. Sánchez, lejos de actuar como garante de las instituciones, ha jugado el papel de abogado defensor de su fiscal, priorizando la lealtad política sobre la decencia institucional. El auto de procesamiento agrava aún más la situación al señalar a la presidencia del gobierno como origen de las órdenes para que García Ortiz contrarrestara las declaraciones del novio de Isabel Díaz Ayuso sobre un supuesto pacto con la Fiscalía en su caso de presunto fraude fiscal. Esta revelación no solo compromete al fiscal general, sino que apunta directamente al corazón de la Moncloa, exponiendo una estrategia de manipulación política que roza la corrupción o que la sobrepasa de pleno incluso. Sánchez, que compró su investidura con los votos de un prófugo de la justicia, carece de autoridad moral para liderar el país. Su insistencia en mantenerse en el poder, blindado en un búnker de la Moncloa, es un insulto a la democracia. Tanto él como García Ortiz deben dimitir de inmediato. No hacerlo sería perpetuar un daño irreparable a las instituciones y a la confianza de los ciudadanos en un sistema que hoy más que nunca exige regeneración urgente.